soy de Soldalón. Vamos a mostrar Alusin 12. Alusin 12 es una soldadura blanda de estaño plata. Es una soldadura que es muy dúctil porque vamos a poder soldar cobre-cobre. Va a reemplazar a la plata. Podemos soldar aluminio-cobre. Podemos soldar cobre-hierro y acero inoxidable. En este momento lo que vamos a hacer es, vamos a soldar algunos de todos estos metales, vamos a soldar algunos, que por ejemplo, uno de los problemas que hay es solamente las válvulas inversoras. Por ejemplo, las válvulas inversoras tienen el problema de que si las soldamos con plata, rompemos el solenoide, o si soldamos con plata, como la válvula también está soldada con estaño, se puede salir la soldadura. Lo que este tipo de soldadura va a hacer es soldar a 220 grados, no va a cambiar casi el cobre de color. Tenemos la ventaja de que no tenemos que ni sumergir la válvula en agua ni nada, pero vamos a soldar perfectamente sin ningún problema a muy baja temperatura. Probamos. Procedemos a abrirla. Sacamos el estaño. Este es el decapante que vamos a usar. Una vez que desenroscamos el decapante, vamos a probar cuál de los dos lados es supuestamente es el que va a introducir el caño. ¿Ok? Necesitamos poner el decapante. Una vez que pusimos el decapante alrededor, calzamos el caño. Y ya lo tenemos listo para comenzar a soldar. Prendemos el soplete. Y la llama que vamos a usar, la llama, vamos a bajarla al soplete, lo vamos a bajar a una llama muy baja porque esto suelda a 220 grados. ¿Ok? Es decir, esta es la llama que vamos a utilizar. Le vamos a dar temperatura abajo, arriba y no al decapante. En el medio vamos a apoyar el alambre. ¿Ok? ¿Ven? Aquí. Apoyamos el alambre, le vamos a dar temperatura ahí abajo, al caño de cobre, y le damos temperatura arriba. Van a notar que cuando el caño levanta un poquitito de temperatura, esto corre solo. Lo hago bien bajito para que ustedes se den cuenta que podemos soldar sin ningún problema una válvula inversora sin romper la válvula cuando la soldemos. Fíjense, esto cuando tiene temperatura camina solo. Ahora van a ver. Miren. ¿Observan? Y esto ya está soldado. Se terminó. Soldamos a 220 grados, cobre-cobre. Procedemos a enfriar. Enfriamos. Podemos enfriar en agua. Este tipo de soldadura no hay ningún problema, porque son soldaduras blandas. No tienen el problema de que se vayan a partir. Fíjense en cómo quedó de arriba. Lo voy girando al caño para que se den cuenta que corre perfectamente, no deja poros y tiene una soldadura de mucha dureza. Probamos la dureza y se dan cuenta que esta soldadura aguanta 500 libras de nitrógeno. Reemplaza perfectamente a la plata y soldamos a 220 grados. Uno de los problemas que tiene la plata para cuando soldamos cobre-cobre, que el cobre se lamina cuando llegamos a altas temperaturas, y el cobre no es muy bueno, y también lo ocurre del lado adentro. Y esas laminitas con el decapante entran a correr y tapan las válvulas. ¿Ok? Así que esto es lo ideal.
alucin 12, una soldadura en baja fusión, tiene una penetración como la plata y tiene una ventaja que podemos soldar varios metales. Vamos a proceder ahora a soldar una empatilladora de caño de cobre con caño de aluminio. Miren, tenemos el cobre aquí, exactamente lo mismo, procedemos a ponerlo en la morsa, exactamente lo mismo que antes, nada más que vamos a usar aluminio. Una vez que tiene, fíjense que empieza a hacer una reacción en el aluminio, van a ver globitos, y ahora lo vamos a aplicar dentro de el caño de cobre. Aseguramos un poquitito y le vamos a dar temperatura. También hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. A muy baja temperatura, prendemos el soplete, muy baja temperatura, le damos temperatura abajo al caño de cobre porque el caño de cobre va a transmitir la temperatura del aluminio, ¿ok? Pero también le damos un poquitito arriba, no en el decapante, sino arriba, ¿ok? Al de aluminio. Todavía no vamos a poner la soldadura. Cuando apliquemos la soldadura, fíjense en el medio, nos va a cantar el aluminio con el cobre. Ya solo, cuando ya tiene la temperatura, ni siquiera tenemos que ya apenas lo tocamos, nos vamos a dar cuenta que corre solo, no necesitamos ponerle más temperatura porque esto ya soldó. Volvemos a apagar y aquí tenemos la soldadura de aluminio cobre terminada. Vamos a proceder a enfriar y ahora sí tenemos la soldadura terminada, exactamente lo mismo que caño de cobre con caño de aluminio o cobre-cobre. En caño de cobre con caño de aluminio es la mejor, es el alucin 10 para este trabajo, pero se puede hacer con esta, con el 12. Después vamos a proceder a mostrar el 10, que es especialmente para soldar cobre-aluminio. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a soldar acero inoxidable con la misma soldadura. Miren, fíjense qué práctico. Con la misma soldadura, una placa de acero inoxidable. Vamos a proceder a soldarla. También podemos soldar los materiales entre sí. Por ejemplo, podemos soldar un cobre a un acero inoxidable. Es decir, si nos permite soldar el cobre, el aluminio, cobre, inoxidable, podemos combinar cualquier metal entre sí. En el inoxidable lo mismo. Ponemos un poquitito en el decapante para que se den cuenta cómo corre. Donde está el decapante, nos vamos a dar cuenta que a muy baja temperatura, vamos a abrir el soplete, muy baja temperatura, porque el acero inoxidable no hay que pasarlo de temperatura porque si no hace rebote. Significa que hasta que no baja la temperatura del inoxidable no va a soldar. Si usted le pasa la temperatura, tiene que esperar que baje la temperatura para que esto suelde. Se va a dar cuenta que con una temperatura muy baja va a soldar perfectamente. Miren, fíjense en el decapante. Esto corre solamente hasta donde está el decapante. Donde no está el decapante no va a soldar. Va a soldar solamente en el decapante. Siempre acuérdense que el decapante es lo principal de una soldadura. ¿Ok? ¿Lo ven? Miren, se lo voy a dar. Lo vamos a dejar ahí. Si a esto, fíjense que esto ya soldó perfectamente. Miren cómo corre. Nosotros acá, si queremos soldar un cobre, lo único que tenemos que hacer es ponerle un poco de decapante al cobre. Miren, le ponemos el decapante al cobre y queda soldado el cobre. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es, si ustedes miran aquí, le vamos a dar temperatura al cobre. Y este es el cobre que acabamos de soldar hace un ratito,
Entonces le vamos a dar temperatura y cuando tenga la temperatura justa, fíjense que yo evito el fuego, para que esto levante temperatura. Fíjense que lo tengo con el guante para que se den cuenta que esto no está a alta temperatura, lo estoy teniendo con el guante. Ahora, si yo esto lo giro y le doy temperatura suave, a ver, ahí le vamos a dar una temperatura suave de abajo, ¿ok? Fíjense que vamos a soldar el caño de cobre con el acero inoxidable, sin ningún problema. No sé si ven cómo corre, cómo soldó cobre con acero inoxidable sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, hemos presentado a Lucin 12.